adelante, adelante. Hay dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial. Ahorita, el día de hoy vamos a ver nada más la descriptiva. La siguiente clase ya es la inferencial. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer la estadística descriptiva, comprender los conceptos de medidas de tendencia central, que son la media, mediana y moda, la no central y la de dispersión. Y también vamos a analizar algunos errores que se presentan en algunas gráficas. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de describir cómo se comportan estos respecto a su media, etcétera. Esto lo va a analizar mediante gráficas, tablas o algún tipo de resumen. Ok, una pregunta para la audiencia. ¿Ya habían escuchado hablar de estadística, supongo, en alguna ocasión? ¿Alguien había revisado a conciencia de que si hay algún tipo de estadística, como nos lo está diciendo David, y cuáles son los tipos de análisis que se realizan? Bueno, había visto la de para la escala cuantitativa cuando sacábamos promedios, cuando la muestra pues es muy grande, como usted nos había dicho, que abarcaba un rango de edad muy grande, entonces podía sacar una mediana, una moda o que yo creo que son las que más había utilizado, sobre todo en la facultad. Yo creo que sí nos enfocamos en media, mediana y moda. Ya habías escuchado de medidas de tendencia central, ok. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ya, ¿me ven? ¿Sí, Clemente? Ah, ya. Es que nada más los escuchaba y se quedó la imagen en Okay. ¿Has congelada. escuchado hablar de estadística en algún otro momento? Pues mire, pues la estadística, pues más que nada lo que estamos escuchando ahorita con la tendencia epidemiológica, ahorita que estamos viendo las estadísticas de los casos, en los cuales siempre nos establecen valores que hay o equilibrios que va a haber dentro de los casos, por ejemplo, en las gráficas. No sé si David nos va a comentar también de las Pero gráficas. tú no has leído nada acerca de estadística, es la pregunta. Ah, anteriormente no. No, ok, muy bien. Adelante, David. Ok, bueno, una de lo que más se utiliza en la estadística descriptiva, bueno, es la distribución de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos una serie de datos y los vamos a ordenar respecto a cuántas veces se repite este valor y le llamamos frecuencia, ya sea absoluta o relativa. Ahorita vamos a ver algunos tipos de esta distribución. Aquí nos enseñan un ejemplo de una distribución de frecuencias, pues bueno, que no está resumida. ¿Por qué? Porque está toda muy larga la tabla. ¿Y qué nos dice que debemos hacer? Bueno, establecer rangos. Así es. De preferencia que sean rangos pequeños. Así es. Tampoco nos benefician los rangos amplios. Y esta misma tabla la podemos representar de esta manera. Así es. Ya con algunos rangos. Es a lo que me refería en algunas ocasiones, de cuando tú tienes una variable cuantitativa. Deja la cuantitativa porque le puedes hacer el análisis como variable cuantitativa realizando las medidas de tendencia central, evaluando de manera individual a cada participante y después podemos volverla en intervalos o rangos, ¿verdad? Para hacer otro tipo de análisis o lograr hacer un tipo de asociación. Ok, adelante. Así es. Y bueno, hay otros términos que no se utilizan mucho, o bueno, al menos no los he visto mucho en los artículos, que son los de porcentaje válido y porcentaje acumulado. ¿A qué se refiere? Bueno, a esta frecuencia nosotros le podemos sacar el porcentaje. Básicamente dividimos, bueno, hacemos una regla de 3 con la frecuencia y el total. El total, pero eso nos va a dar el porcentaje. Y el porcentaje válido es lo mismo, igual hacemos la regla de 3 con la frecuencia, pero quitamos los datos perdidos, o en este caso las personas que no contestaron. Entonces, regla de 3 con este y ya nos va a arrojar el porcentaje válido. Esto es cuando tenemos porcentajes perdidos o pérdidas durante la realización de esto. Y es lo mismo, el porcentaje acumulado es básicamente la suma para llegar a 100. Ok, Aro, por ejemplo, en artículos de investigación, sí estaba Aro, ¿verdad? Sí. En artículos de investigación, Aro, ¿cómo podemos representar frecuencias, porcentajes, qué símbolos se utilizan?
Bueno, la pregunta es cómo darle un ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo se ejemplifica, cómo se puede ejemplificar esto en una tabla? Ya. Bueno, podría ser un tipo de investigación en el que, no sé, la distribución sea por edades. No, me estoy hablando al subtítulo de esta tabla. Aquí la variable que están analizando es motivos de preferencia de su personaje favorito. Esa es la variable. Ajá. Aquí me ponen que son divertidos, buenos, que tienen poderes, que son fuertes, y me da un total. Esto, ¿cómo más lo podemos identificar en una tabla? Donde dice frecuencia, donde dice porcentaje, porcentaje válido, porcentaje acumulado. ¿Una gráfica? No, esta es una tabla. ¿Cómo más podemos identificar estos subtítulos? Ya. Porque así lo vemos en los artículos de investigación habitualmente. Como variables. No, esa es una variable. El subtítulo, ¿cómo más lo podemos poner? ¿Cuál es el símbolo en investigación para identificar el término frecuencia? Es una F como... Una F itálica. Ajá. Una F itálica. El porcentaje se puede poner solamente el signo. ¿Ok? Y podemos poner además el intervalo de confianza cuando sea necesario ponerlo, ¿ok? Son cosas a las que se tienen que ir acostumbrando porque vamos a empezar a revisar varias lecturas críticas. Voy a tratar de que cada viernes hagamos esto. Entonces, así se debe de realizar una tabla. Ese es el lenguaje en investigación o en estadística para poder identificar y que ustedes sepan de qué les están hablando e identifiquen el tipo de estadística que están trabajando. Ok, ¿qué más, David? Así es. Bueno, vamos a empezar con algunos errores en las gráficas. Básicamente, la mayoría de los errores son por utilizar intervalos muy grandes. Ok, por ejemplo, en esta gráfica, al utilizar solamente 2 intervalos, bueno, no nos representa nada. La mayoría de los casos coinciden en un intervalo, entonces no vemos ninguna tendencia, no vemos ninguna buena distribución. Igual acá, es una gráfica con escalas muy amplias, pues se eleva mucho la gráfica. ¿Ok? Otro es establecer valores y frecuencias en la misma gráfica, también es un error que puede llegar a cometer. Y otro que no se da mucho en investigación, pero sí en otro tipo de estudios, es utilizar demasiadas valores, demasiadas imágenes para que nos confunden en lo que nos quiere enseñar. Así son. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, este es un histograma, ¿verdad? Pero está muy amplio. O sea, aquí el rango va de 1 a 45. No sé qué sea, qué racha mayor, no sé de qué, no le entiendo a qué está analizando. Pero aquí lo que habitualmente pasa en un histograma tan grande es que ponen del sujeto 1 al sujeto 400. Si nos lanzas yo un graficón y que dices tú, bueno, ¿y eso qué? O sea, no... A lo mejor si es una variable cuantitativa de lo que me estás poniendo aquí, pues mejor hazme medidas de tendencia central y ya me queda a mí más claro, ¿verdad? O hazme intervalos de la variable para ver de qué estás hablando. Ok, es bien común esto. Habitualmente en investigación, lo ideal es poner tablas. Tablas para ver yo si la frecuencia, el porcentaje, el intervalo de confianza, si es inferencial ver la P y demás, ¿verdad? Y ahí queda más claro la interpretación de ese resultado. Y adelante. Así es, sí, bueno. Como también mencionó la doctora, otro error es utilizar gráficas donde no se deberían utilizar gráficas. Por aquí, por ejemplo, aquí utilizaron gráficas en mediana y moda. Y igual acá, para las medidas de tendencia central, utilizó gráficas. De esto de preferencia se utiliza otro tipo de gráfico, no de barras, sino de otro tipo de cosas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Al que me entregue la tarea así, tachota y cero desde ahorita, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo se deben de representar estas cosas. Otro tipo de instrumento que utilizan es el polígono de frecuencias. Es básicamente lo mismo, pero nos da una representación ya con puntitos y nos muestra
una tendencia hacia dónde está la mayoría de los casos. Es lo mismo. Por intervalos y frecuencias se va realizando un puntaje y se van uniendo estos puntitos. Ahorita vamos a ver que lo estamos utilizando mucho. El ejemplo, como dijo Clemente ahorita, pues yo creo que muchos hemos visto este tipo de gráficas. Y bueno, aquí tenemos una tabla. Igual nos va a decir los mismos valores que aquí están en las gráficas, pero la gráfica es una manera más representativa o más cómoda para interpretar estos datos. Entonces, para esto también nos llega a servir. Aquí vemos una gráfica también con un polígono de frecuencias que nos habla de la tasa de letalidad global. Entonces hay que saber bien qué nos está diciendo cada variable. Por ejemplo, aquí está el tiempo y el porcentaje de letalidad. Este tipo de gráficas, pues vamos a ver si aumenta, si disminuye o su tendencia. Por ejemplo, aquí ya vemos una tendencia descendente, ¿ok? Otro tipo de gráfica que también están utilizando bastante es la de frecuencia acumulada. ¿Ok? Entonces, en este tipo de gráfica vamos a ver un incremento. Siempre va a ir incrementando. Entonces, este tipo de gráfica, como nos enseña una frecuencia acumulada, nunca va a disminuir, pero sí puede disminuir su curvatura. Aunque no es lo mismo tener una gráfica que asciende muy rápido a una que asciende un poquito más rápido. Por eso es importante saber qué nos están enseñando en la gráfica. Por ejemplo, aquí abajito sí están los casos confirmados por día. Esta gráfica sí puede tener una distribución normal, como una campana de Gauss, que es lo que quisiéramos, y sí va a poder disminuir. Entonces, es importante saber qué datos nos están dando. ¿Okay? Con los mismos datos podemos hacer muchísimas gráficas. Otros ejemplos, ahorita la doctora también mencionó, los histogramas, gráficas circulares, y bueno, hay otros tipos de gráficas que por lo general se usan en este tipo de estadística. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. Ahora sí, vamos a ver las medidas de tendencia central, que fue una de las preguntas ahorita. Estas son medidas que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado. ¿Cuáles son estas? Bueno, primero es la media. Para no revolverlos, básicamente la media es el promedio. Entonces, sumamos todas las variables y las dividimos por el número de sujetos. Aquí sumamos las edades, las dividimos por los 7 niños y ya nos va a dar 7 años, que esa es la media. ¿Ok? La mediana es el elemento de un conjunto de datos ordenados que deja a izquierda y derecha la mitad de valores. Para poder sacar la mediana hay que ordenar los datos también. Entonces es básicamente el dato que está en medio. Aquí vemos que hay 3 a la derecha y 3 a la izquierda. La moda es el valor más repetido del conjunto de datos. Es el que más se repite. En este caso lo representan como la estatura. Es la misma estatura 3 veces. Bueno, también vamos a ver medidas de tendencia no centrales. Nos permiten conocer puntos característicos de una serie de valores que no necesariamente tienen que ser centrales. Esos son uno de las medidas que más se utilizan en investigación también. Por ejemplo, los cuartiles. ¿Okay? Son básicamente una herramienta que nos va a dividir nuestros datos en 4 partes iguales. Vamos a tener el primer cuartil, que nos dice que el 25% de los datos va a ser menor o igual que este. El segundo cuartil, que va a coincidir con la mediana. Y el tercer cuartil, que nos va a decir que el 75% de los datos es menor o igual que este. Aquí vamos a ver cómo se representan los cuartiles. Aquí está el cuartil 1, coincide aquí en esta partecita. El cuartil 2, que está al 50%. Y el cuartil 3, que es lo máximo. Aquí también vemos la fórmula de cómo sacar los cuartiles. Es el primer cuartil y el tercer cuartil. Esta es la misma representación, pero en una gráfica. ¿Okay? El cuartil 2, pues es donde la mayoría de los datos se van a encontrar. Percentil. Este tipo lo utilizamos bastante también en la medicina, sobre todo en pediatría. Es básicamente lo mismo que los cuartiles, pero el percentil lo divide en 100 la gráfica. Aquí es importante saber cómo interpretar por ejemplo, nos dan un ejemplo, que si nuestro pediatra nos dice que nuestro hijo de 6 kilogramos se encuentra en el percentil 25.
¿Qué significa esto? Que el 25% de los bebés estudiados van a estar en el mismo peso o menor a él, y el 75% van a estar por encima. Entonces, así es como debemos de interpretar los percentiles. Esto sí lo habían visto en alguna ocasión, o sí sabían de qué se trataba el percentil en pediatría, o nada más estaban de que el percentil va al 90, está por abajo del 90, o no sé. No, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Porque les voy a poner una tarea, ¿ok? Bueno, aquí vemos cómo sacar los percentiles. Por lo general lo hacemos al revés, pero bueno, aquí es una manera de cómo sacar los percentiles. Esta es la fórmula. Aquí tenemos la gráfica, como decía la autora, aquí están la F itálica y esta es la frecuencia acumulada. Tenemos que el total de números es 65 y nos piden sacar la percentil 60. Bueno, multiplicamos el 65, que es el total de números, por 60, que es el percentil que queremos sacar, y lo dividimos entre 100. Nos da 39. A este 39 hay que buscarlo en qué rango está. Aquí vemos que se encuentra en este rango. Aquí está por su frecuencia acumulada. Aquí está en este intervalo. Y sabemos que la clase de percentil 60 está en el rango 80-90. A lo mejor es un poco revuelto, pero sí nos sirve para sacar los percentiles. De las medidas de dispersión, nos muestran la variabilidad de un conjunto de datos. Indican la mayor o menor concentración de datos respecto a la media. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Bueno, el más sencillo es el rango. Básicamente, ¿cómo sacamos el rango? Bueno, tenemos nuestra variable máxima, nuestra variable mínima. La restamos y eso nos va a decir el rango. ¿Ok? La varianza, este ya es un término ya más complicado, pero siempre lo vamos a ver en investigación. Nos va a medir la dispersión de los datos de una muestra respecto a la media. Entonces, tenemos que sacar primero nuestra media y vemos qué tanta variabilidad tienen respecto a la media. Por ejemplo, aquí menos 6, más 9, menos 11. Y bueno, aplicamos esta fórmula. Ahorita vamos a hacer un ejemplo y ya nos va a dar la varianza. Ahorita hacemos un ejemplo para que quede un poco más claro porque yo también me revolví al principio. Y la desviación estándar, básicamente, si ya tenemos nuestra varianza, solamente le sacamos la raíz cuadrada y ya nos va a dar la desviación estándar. O al contrario, si tenemos nuestra desviación estándar, le sacamos el cuadrado y ya nos da nuestra varianza. Entonces, con que tengamos uno, podemos hacer los dos. Aquí está el ejemplo que les digo. En este ejemplo, bueno, están midiendo la altura de los hombros de los perros. ¿Ok? Son estos simbolitos. Lo primero que hacen es sacar la media. ¿Ok? Entonces, la línea verde es la media. Posteriormente, ven qué tanto varía respecto a la media. Y a cada de estos números le tenemos que elevar al cuadrado, ¿ok? Entonces nos da un número muy grande. Y a estos números ya, por ejemplo, 206 al cuadrado, 76 al cuadrado, 224 al cuadrado, los sumamos y los dividimos entre el número total de cuántos están estudiando, que en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, a esto lo dividimos entre 5 y nos va a dar 21.704. Esa es nuestra varianza. Y nuestra desviación estándar, bueno, pues le sacamos la raíz cuadrada, ya nos da 147. Quiere decir que la mayoría de nuestros datos va a estar oscilando entre estos rangos. Así es básicamente como lo sacamos. Hay otras medidas que se llaman desviación media. Es más sencilla, pero aquí lo que usamos es la desviación estándar y la varianza. Ok, entonces más o menos ahí. Espero haya quedado claro. Pero bueno, vamos a seguir. Coeficiente de variación de Pearson. Es básicamente nos mide la variación de los datos respecto a la media, sin tener en cuenta las unidades en las que está. Es un número entre el 0 y el 1 que nos va a decir qué tan variables son nuestra gráfica. Entonces ocupamos la desviación típica y nuestra media. La desviación típica, bueno, pues es esta, ¿ok? Es X. Ponemos la desviación típica y la media, la dividimos y nos arroja un valor. Ok, en este caso, el del ejemplo de los perritos, a mí me arrojó 0.37. Quiere decir que tiene una poca variabilidad. Entre más se acerque a 0,
bueno, tiene menos variabilidad y entre más se acerque a 1 va a tener mayor variabilidad. Lo ideal es que se acerque lo más posible a 0, que no sea tan variable nuestro objeto de estudio. ¿Ok? Dice que si lo podemos interpretar más fácilmente si lo multiplicamos por 100 y ya nos va a dar el número en porcentaje. Propiedades de una distribución normal. ¿Cómo queremos nosotros que sea nuestra gráfica? Voy a estar hablando de este tipo de gráficas. Bueno, queremos que tenga una única moda, que coincida con su media y mediana. ¿Ok? Que sea simétrica con respecto a su media. Que la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión, que es donde empieza a ser una curvatura ascendente a una descendente, sea igual a una desviación estándar. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más aplanada será la curva. Y bueno, dice también, el área bajo la curva, comprendido entre los valores situados aproximadamente a 2 desviaciones estándar de la media, va a ser igual al 95%. O sea que hay un 95% de posibilidades de que estén estudiados en esa área. Entonces aquí tenemos una gráfica pues ideal que coincide con los datos que le estaba mencionando. ¿Y a qué me refería con que las desviaciones estándar? Generalmente utilizamos una desviación estándar para abajo y una desviación estándar para arriba y queremos que el 95% de los datos se encuentren en esa área o en esa zona. Las gráficas pueden tener diferentes curvaturas, también ahorita lo vamos a mencionar, pero lo ideal es que el 95% de los datos estén en esta área y solamente en estas colitas se encuentre el 5% de los datos. ¿Okay? Asimetría y kurtosis. Estos sí son términos ya distintos, la verdad yo nunca los había escuchado. Nos informan sobre la forma de la distribución de una variable. Estas medidas permiten saber las características de su asimetría y homogeneidad sin necesidad de representarlos gráficamente. Primero es la asimetría, es la medida que nos indica qué tantos elementos, o bueno, su asimetría, qué tantos elementos hay hacia la izquierda y qué tantos elementos hay a su derecha. ¿Okay? Existen 3 tipos de asimetría. La asimetría negativa, donde la cola de distribución se alarga para valores inferiores a la media. La asimétrica, que es lo ideal, es una campana de Gauss, una distribución normal. Y una asimetría positiva, donde la cola de distribución se va a alargar para valores superiores a la media. Esto es como lo vemos, también lo vimos ahorita en el examen. Esta es la media y aquí está una asimetría negativa, la mayoría de los datos están acá. Una simétrica, donde está la mitad y mitad. Y asimetría positiva, donde la mayoría de los datos va a estar de este lado. La kurtosis nos mide qué tan elevada o qué tan achatada va a estar nuestra gráfica. Es dependiendo de la curva de distribución o qué tantos casos tenemos. Si todos nuestros casos van a estar en el medio, pues bueno, va a ser una curva muy, muy elevada. Si los casos están mejor distribuidos, bueno, va a ser una kurtosis pequeña. Este coeficiente nos va a indicar la cantidad de datos que hay cercanos a la media. Mayor grado de kurtosis, más escarpada o apuntada, será la curva. Hay 3 tipos de kurtosis. Bueno, perdón, ahorita lo vemos. Esta es la fórmula de la kurtosis, que sí es una fórmula un poquito más compleja. Se mide promediando la cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media. A esto lo dividimos entre la desviación estándar. Desviación estándar, o sea, siempre tenemos que tener la desviación estándar. También elevado a la cuarta potencia. Entonces esto nos va a arrojar un número. Y vamos a ver qué tipo de kurtosis podemos tener. Hay 3 kurtosis, la leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica. Básicamente nos dice qué tan elevado está nuestra gráfica. Si a esta fórmula que hicimos nos da un número mayor a 0, nuestra gráfica va a tener una tendencia leptocúrtica muy elevada, con un pico muy, muy elevado. Si la fórmula nos da 0, bueno, va a ser mesocúrtica, que es la ideal, una distribución normal. Y si a esto nos da un valor menor a 0, bueno, vamos a ver una distribución platicúrtica, que quiere decir que los datos variaron bastante, entonces no hay un pico en la media tan marcado. Entonces, básicamente esto nos va
a medir qué tan apuntado, qué tan achatada está esta curva. También lo estamos viendo bastante a día de hoy. Entonces, creo que ya es todo. Ahora sí, ya es todo desde la curtosis. Ya es todo, doctora. No sé si quieran comentar algo. A ver, la audiencia, tenemos 4 minutos. A ver si no los revolví tanto. Rojo. Creo que sí. Carlos, David. Aldo, Aldo. En Excel existe una función de análisis de datos. Así es, ajá. Para no batallar. Sí, se me olvidó decir. Sí, de hecho, lo que nosotros queremos es que ustedes sepan de dónde viene cada cosa, sí, porque luego a veces les preguntamos y bueno, oye, y la prevalencia y la frecuencia y te dio algún intervalo de confianza y bla, bla, y no saben de dónde vienen las cosas. Se ve más complicado de lo que es. Estadística descriptiva realmente es plasmar números y en la estadística es ver los resultados que te arrojó ese análisis de las variables. Por eso les digo, cuando hacemos la operacionalización de las variables tenemos que ver muy bien cuáles son cuantitativas, cuáles son cualitativas, cuáles voy a dejar de intervalo, de qué manera les voy a sacar yo más provecho a esa investigación de resultados, porque a la hora que yo plasmo mis resultados, es sin paja, ¿verdad? De que salieron bien bonitas las mujeres, pero del grupo de mujeres nos dimos cuenta que unas, se vestían más bonito que otras, y no, me interesa el rango de edad, cuántas eran, por grupos de edad, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Cuáles estaban enojadas y cuáles estaban contentas, o sea, el momento del análisis de la variable es plasmar el número. Les voy a poner una tarea, de estadística. Hoy es jueves, ¿verdad? Yo creo que para que le entreguen Tienen examen el próximo sábado, ¿verdad? Este fin de semana no hay examen. Ok. Entonces, yo creo que para que le entreguen el lunes. Les voy a dar una base de datos. Me parece que es de 50 participantes. Ahorita la estoy haciendo. Y ustedes van a hacer el análisis de estadística descriptiva. ¿Ok? Sí se puede hacer en Excel. Pero yo lo que quiero es que ya después de haber hecho ese análisis, de obtener esos datos, me grafiquen lo que se tenga que graficar y me pongan en tablas lo que se tiene que poner en tablas, ¿ok? Está chiquita, tienen que identificar muy bien qué tipo de variables son. Yo no les voy a dar el cuadro de operacionalización de variables, solamente se les va a entregar la base de datos. Y lo van a hacer por equipos de guardia. Cada uno va a subir su tarea, pero se van a juntar en equipos para hacer ese análisis, ¿ok? Es sencillo, es puramente estadística descriptiva. Yo creo que es la mejor manera de que les quede claro, porque los vi a todos con cara de asustados. Entonces, no es difícil la estadística descriptiva, habitualmente es lo que hacemos. Ya Ana Karen nos hablará de otra perspectiva de estadística, que es un poquito diferente, no es más complicado, es nada más saber qué le tengo que hacer a cada variable, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Doctora, una duda. La desviación estándar se va a tomar conforme la media. Haz de cuenta, por ejemplo, en la media, no sé si puedes poner, David, la media de los perros, que era 400, media era 394. Y de ahí la desviación estándar va a ser 147 hacia arriba del 394 y hacia abajo, ¿verdad? Sí, por eso se pone más menos tanto, no sé. La media de edad fue 57. Desviación estándar más menos 2. O sea, es la variación de años que hubo. Me confundió abajo porque dice rango 430. No. El rango es otra cosa. Es otra cosa. Es el máximo menos el mínimo. Así es. Es que es el rango completo. Sí, porque yo saqué la calculadora y no me daba. Yo dije que...